metan preso por discutir paritaria, porque estamos defendiendo el bolsillo de los compañeros. Ahora no va a haber subte, basta de provocaciones. No vamos a permitir que tomen a los vecinos de rehenes. Acá para cortar cinta, estamos para resolver los problemas de la gente. Este programa se va a hacer este año y el año que viene y va a alcanzar más de 360 centros o salitas de atención en toda la provincia de Buenos Aires, incluso creando centros nuevos en los lugares más vulnerables donde más se necesitan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, noche de, yo diría, mucha tensión, noche casi como la habitual de una ciudad como Buenos Aires en medio de un conflicto en el subte en donde 1.350.000 usuarios no están pudiendo regresar a su casa después de un paro que empezó a las 12 del mediodía, tras los desmanes, tras lo que fueron medidas que terminaron con un sabotaje en algunas líneas, más allá de las medidas de fuerza de los metrodelegados, que como ustedes saben no pueden discutir en paritarias, porque la Corte todavía no les ha reconocido el poder sentarse justamente en esa mesa, que hasta aquí la integra la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, el Gobierno y el Ministerio de Trabajo. Reclamo justo, pero que tiene una forma que es injusta y que no está ajustada a derecho. Porque el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Entonces está bien, en todo caso, tomar la decisión personal de no sacar formaciones y por lo tanto que el subte esté resentido en su funcionamiento. Lo que no puede estar bien es que esa obstaculización de que alguien, personal jerárquico, intente comandarlo, no lo pueda llevar adelante y que para eso utilicen lo que se vio hoy, verdadero despropósito, con consecuencias penales, porque lo que interviene es el derecho penal cuando uno lo transgrede. No estamos acostumbrados a la Argentina, es cierto. Es un servicio importante, no hay duda. Imagínense un paro en un hospital donde hay un cordón y no dejan entrar a ningún paciente y no garantizan el servicio más elemental. El derecho a huelga es uno. La forma lo va a invalidar. Todo esto en un contexto donde hay metrodelegados que van a tener causas penales, hay muchas suspensiones, más de 100. No creo que den vuelta atrás, pero van a quedar libres, no van a tener secuencias penales que los lleven a prisión, han estado demorados, el fiscal demoró algo, y lo cierto es que a esta hora también para el gobierno pasa a ser un caso testigo, en medio de una creciente beligerancia gremial en distintos segmentos, mientras que para la oposición es el primer reflejo, entre comillas, de que el ajuste no cierra sin represión de la protesta social y sin ajuste por el hilo más delgado de la sociedad, que en este caso son los trabajadores, que en el caso del subte como promedio tienen un ingreso garantizado de 42.000 pesos. 42.000 pesos. Querido Nacho, bienvenido. ¿Cómo estás, Paulino? Me quedé pensando con lo que planteabas de reclamo justo. La verdad que para que un reclamo sea justo tiene que estar validado por la ley. Y los metrodelegados están fuera de la ley. Nos guste más, nos guste menos lo que plantean, nos guste más o no la UTA, la ley no les reconoce la personería, entonces como tal no pueden parar, no pueden hacer esto. Esto es un delito, tienen que ir presos. Porque ya no se trata del transporte de cualquier ciudadano a la casa, se trata de una falta de respeto a toda la ciudadanía. Porque si a vos, en tu gremio, no te reconocen, vos no podés dejar de trabajar. Porque a vos se te cantó. Te descuentan el día. Y si no vas a los 2 días, te suspenden. Y si no, y después de suspenderte, te echan. Y algo peor. Y si obstaculizás en la puerta el ingreso del otro que está afiliado al gremio y que quiere cumplir tareas, peor. Y si es por la fuerza, como lo hacen, porque es sistemáticamente
utilizan medidas no solo, por la palabra, medida de fuerza está bien dicho, utilizan la fuerza. Y si como Estado no se garantiza tu derecho, nuestro derecho, ¿qué nos queda, no? Por supuesto que es uno de los grandes capítulos. Nos vamos a abocar en un ratito al paro docente, que mañana sigue en la provincia de Buenos Aires, a la gran marcha docente mañana en todo el país. Nos vamos a abocar al paro de docentes universitarios. Vamos a estar contando, con Nacho te vamos a contar detalles de lo que ha sido una baja en el gobierno no menor en las sombras de Marcos Peña, que de todas maneras tuvo su reconocimiento cuando en la reunión, en la puesta en escena de Duhovne, el flamante ministro coordinador, con el resto de los ministros que tienen injerencia en el área económica del gobierno, aparecieron los dos propios. Sí, aparecieron el tándem, ¿no? Lopetegui y Quintana. Yo consulté en Hacienda, me dijeron, nosotros mismos los convocamos. Como vos sabés, Paulino, no pasa nada en el gobierno si no tiene el aval de jefatura de gabinete. Evidentemente fueron con esa misión. Fueron a escuchar de primera mano lo que planteaba Duhovne. Duhovne, en realidad, según jefatura de gabinete, después tiene que reportar tanto a Lopetegui como a Quintana lo que se va o no tejiendo con cada ministro. Fueron 8 ministros hoy a verlo al Palacio de Hacienda. Aquí están las imágenes. ¿Sabés qué se planteó? Lo primero que planteó Duhovne. ¿Qué planteó? Paritarias estatales. ¿Te acordás que te había dicho que las paritarias estatales se iban a hablar alrededor del 15 después de esa admisión del gobierno de que realmente había más inflación de la que preveían? Sí. ¿Te acordás que al principio hablábamos de 12? Bueno, finalmente van a ofrecerle 12%, esto lo planteó Nicolás Duhovne, no hay más plata para poder aumentar, lo mismo que hizo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, el objetivo es cerrar en 12, y otro tema que se va a hablar en los próximos días tiene que ver con la suspensión en realidad de la baja de la soja. Yo recién leía un diario, creo que La Nación, descartan cambios en la soja. Yo te digo, Paulino, que ese tema está sobre la mesa. O sea, bajar más allá del 30% que pagan hoy de retención. 27, ahora ya lo bajaron a 27 porque es progresivo, ¿te acordás? Correcto. Bueno, iban a bajar más porque eso lo contemplado. Eso no va a ocurrir porque además la soja anda por arriba de los $370 la tonelada. Exactamente, lo planteó Nicolás Duhovne. Me parece que encontró reparos en el ministro de Agroindustria, Luis Echeverri, pero ahí el martillo lo va a bajar Duhovne. Me parece que la intención no solamente de Duhovne, sino de un sector del radicalismo que reporta Ernesto Sanz, que tiene incidencia, recordemos nuevamente, en la mesa política, va a plantear que sería un buen gesto del gobierno meterse con un sector que toda la sociedad o un grueso de la sociedad cree que se ha beneficiado en los últimos tiempos demasiado y que es un momento de austeridad y que hay que darle esta señal posponiéndolo, no suspendiéndolo para siempre, pero sí al menos posponiéndolo. En un contexto en donde hay un 37% menos de cosecha de soja porque la inundación ha calado hondo en la zona núcleo y vamos a la menor cosecha de soja en mucho tiempo, soja que ha tenido un desplazamiento a manos del trigo, maíz en algunos lugares porque es más rentable hacer trigo maíz que no pagan directamente retenciones, pero que sigue siendo el cultivo más importante para la Argentina y uno de cada $4 de las exportaciones argentinas se explican básicamente por la soja y sus derivados. Respecto al 12% de los estatales, parece nimio. Hay un 10 en el primer cuatrimestre, 12 para todo el año. Eso me parece un despropósito, francamente. Senadora Laura Rodríguez Machado, gracias por este ratito. Sé que está ungida por el tiempo, porque además está volando a Córdoba. Muy gentil por este ratito. Bienvenida y buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Hoy le asestaron un golpe político al gobierno. Por lo pronto se firmó un dictamen, aunque con alguna disidencia que vamos a contar en un ratito. Pero el peronismo de Pichetto y el de Cristina Fernández de Kirchner, que además estuvo hoy, validó lo que viene de diputados en la idea de que las tarifas retrotraigan aumentos a noviembre del año pasado y que además se frenen los incrementos de cara al futuro por encima de los aumentos de salario. Bueno, en realidad lo que pasó hoy es que hubo dos despachos, uno que establece, como bien vos decís, lo que venía de diputados, en ese irresponsabilidad absoluta, porque los números recién los tuvimos hace 48 horas del impacto que va a tener en las arcas de la nación, pero además que solamente prevé proteger a las generadoras de las grandes urbes, de Buenos Aires concretamente, y no las del interior. Se volvería, si eso se aprueba, un sistema de subsidios donde el interior pone dinero para subsidiar a las grandes empresas de la capital.
El otro despacho que se firmó, muy por el contrario de este, donde no puede el Congreso meterse con las tarifas por ley o por norma, el otro despacho sí, que lo firma Cambiemos, hace también una baja tarifaria, pero por el lado del IVA, que sí tenemos posibilidades desde el Congreso de la Nación de bajar el IVA, con lo cual se abaratarían también los costos de la tarifa. ¿De cuánto Entonces, a cuánto? hay dos ¿De despachos. 27 a 21? Eso para las pymes, pero al 50% para residencial, es decir, al 10%. Digamos. Al 10,5. Sí, entonces, digamos, en este sentido, creemos que... digamos, sí es una facultad que tiene el Congreso, que no sería entonces inconstitucional, y este proyecto, al ser presentado por Cambiemos, evidentemente cuenta con el consenso del oficialismo, ¿no es cierto?, del Gobierno Nacional. A ver, entonces lo que usted me está diciendo es que... Hay dos maneras de bajar las tarifas. No, está bien. ¿Sí? La que elegimos Cambiemos a través del IVA, y la otra es a través de modificar las cuestiones tarifarias que el Congreso no está facultado a hacer. Pero ese proyecto es el que validaron Dalmacio Mera, el que validó un sector del peronismo de los gobernadores. El de Cambiemos, sí, hemos hablado con todos ellos. ¿Y eso negociado, casi se le escapa, hubo un acuerdo. Siempre hay un acuerdo, siempre se habla. ¿Tiene que ver con el paso de ayer de Urtubey por la Casa Rosada con Macri? La verdad que no sé en qué momento, pero nosotros estuvimos hoy durante toda la tarde conversando. Porque Rodolfo Urtubey firma ese proyecto. Senadora, ¿cuándo lo van a presentar ese proyecto? Ya está firmado. Ya está firmado. Es el firmado en minoría. Está firmado en minoría y ya Ese está es el que presentado. va en el gobierno, dice usted. Sí. Es todo un dato, Paulino. Sí, Hasta ahora no había definitivamente. definición al respecto del gobierno respecto a qué iba a pasar con la propuesta alternativa. Está bien, pero a ver, la sesión no va a ser mañana, la sesión... El miércoles de la semana que viene. ¿Y usted cree que hay plafón, margen, espacio para que se imponga este proyecto y no el que viene de diputados? Hay todavía, hasta que no esté la sesión, y durante incluso mismo la sesión, posibilidad de conversación y de diálogo y que se llegue a un consenso. Claro que sí, ha pasado muchas veces. Si sale lo que viene de diputados, ¿el presidente lo veta? Pero además es una irresponsabilidad porque las distribuidoras del interior van a prácticamente quebrar. No, pensemos que retrotrae que devolver no solamente dinero del Estado Nacional, sino también de distribuidoras y de cooperativas y una serie de empresas que en este momento generan energía que no están en condiciones de hacerlo. Entonces, la verdad que ha sido una decisión, yo creo, muy importante por parte de Cambiemos de presentar un proyecto alternativo que también va a la baja de tarifas, pero por un lado que no es inconstitucional, porque sí tiene facultad de hacerlo, y por otro lado con un consenso con las provincias, donde se va a bajar es el IVA y no tocar el cuadro tarifario que no le corresponde. Lo que sucede es que es una baja muy menor respecto a la otra. En el otro caso se evitan los ajustes de tarifas de comienzos de este año, que arrancaron post-elecciones octubre del año pasado, en noviembre, y que por consecuencia en la factura, para quien nos está viendo, implica una merma mucho mayor que bajar a la mitad del IVA, y esto es un 10%. Pero igual el impacto que va a tener en los hogares toda esta diferencia de tarifaria es un impacto que es mucho menor del que estaba previsto, es decir, es muy gradual, diciendo que las tarifas que se van a pagar con el proyecto de Cambiemos van a ser absolutamente razonables. Pero además recordemos cómo viene este tema de subsidios. No es que nosotros aumentamos las tarifas, reducimos los subsidios que durante el kirchnerismo había que mentir que había inflación. Como había que mentir y no se podía reconocer y no podían aumentar las tarifas, las subsidiábamos todos los que no teníamos energía ni gas del resto del país, para que se mantenga una mentira. Durante 12 años no se permitió subir algo que subía. Entonces no se realizaron inversiones, perdimos la soberanía energética, no hubo precio, al no haber precio no hay inversiones, todo eso se empezó a modificar. Ahora, yo en ese sentido, no sé, Vanina, si tenemos el cuadro que teníamos para ayer respecto a la cuestión tarifas. Busquémoslo porque antes de que se vaya la señora creo que tenemos 4 minutos más, 4 no más que eso me dice, porque claro, además el tránsito no saben lo que es la Ciudad de Buenos Aires, hoy es un caos con el regreso a casa muy lento a propósito de no tener subtes, pero porque la discusión es, bueno, ahí está, este es el cuadro, muchísimas gracias. Lo voy a querer poner acá. Gracias, Daniel Menéndez, por venir además. Bienvenido, buenas noches. Porque este cuadro, que es el que distribuyó el Ministerio de Energía y Minería de la Presidencia de la Nación, lo que está mostrando es la brecha que hay en el costo mayorista de transporte, de distribución, más impuestos a lo largo y ancho del país. Entonces hay un costo, por ejemplo, en distribución, que es muy diferente en la zona de EDEA, EDES o EDEN, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde es muy mayor, insisto, o Calfen, Neuquén, la cooperativa, o en Chubut,
o si ustedes quieren, ENERSA en la provincia de Entre Ríos, respecto a, por caso de Norte y de Sur, que tienen un costo muy menor, digamos. Entonces, esta estructura de costos se revisó para saber si lo que están cobrando está ajustado a lo que se requiere cobrar. Pero lo que pasa es que la facultad de cobro de distribución es provincial, no es nacional. Pero también, Entonces, eso se revisó esa cuenta para saber si finalmente a las empresas están cobrando lo que tienen que cobrar, digamos. por supuesto, ahí estuvo... A ver, acá hay un desequilibrio absoluto en el tema energético heredado en el kirchnerismo. Ahí estamos de acuerdo, el diagnóstico En ese validamos. desequilibrio absoluto, las provincias siempre pagaron más porque pagan obviamente más costo de distribución. Obviamente que, digamos, por la distancia, por distintas situaciones, pagan más. Eso claro que se revisó y en el proyecto nuestro nosotros consideramos que la mejor forma de equiparar a todos de una manera más equitativa y no solo a las grandes urbes, es decir, no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también contemplar el interior, era a través de bajar el IVA. Correcto. ¿Está conforme que volvió la política? ¿Había demasiada ensimismamiento? No, y fue un día, la verdad que Ella bastante va a estar contentísima tremendo. por Monzó, ¿no? Por Monzó. Monzó la fue a buscar cuando el PRO no estaba... Es un dato ese. Tiene razón. La verdad... O sea, perdón, hablando en serio, No estaba militando hace muchos años y vino varias veces a proponerme integrar el partido PRO en representación de Córdoba. Y acá me ve. O sea, desconocí esta historia bien por Nacho, con lo cual, usted es de las que dice, si vuelve Monzó, obviamente también usted toma también más vuelo, más relevancia y más... ¿Se sentían desplazados en el tridente Marcos Peña, Lopetegui y Quintana? Que eran los ojos de Macri. Yo creo que siempre fue consultado Emilio Monzó, digamos, más allá de alguna situación última. Él es el gran armador, por lo pronto, en lo que yo conozco del interior y que de las provincias que le dio el triunfo a Mauricio Macri, ¿no es cierto? Que es la provincia de Córdoba. Habían sido ingratos con él. No sé si a nivel, la verdad que desconozco las cuestiones internas políticas, pero sí sé que la responsabilidad del armado de Córdoba para que Córdoba tuviera los números que tuvo, tiene nombre y apellido de Emilio Monzó. ¿Y se queda Monzó presidiendo la bloque de diputados? Imagino que sí. ¿La Cámara de Diputados? Imagino que sí. Toda una definición. Senadora, va a perder el vuelo, gracias. De Muy nada, gentil. hasta luego. La senadora Laura Rodríguez Machado, que está volando a la provincia de Córdoba. Bueno, ya está Daniel Menéndez de Barrio de Pie, con él vamos a conversar. En principio, la foto de hoy de lo que pasó bajo tierra en el subte, ¿qué le despierta? Más allá de un conflicto gremial puntual, uno sin duda... los metrodelegados tienen todo el derecho de expresarse, me parece que lo venían haciendo incluso... No con violencia, pero lo venían no con haciendo palos, no incluso obstaculizando. levantando los molinetes, haciendo una distribución... Nadie fue preso por eso. Por eso Van preso por otra cosa, por la violencia de hoy, por el sabotaje de hoy. Yo viajé en la línea D a las 9 de la mañana, frenaban, aceleraban, frenaban, aceleraban, frenaban, aceleraban. Adrede, absolutamente adrede. Mire, yo creo que hay... Además no tiene un reconocimiento gremial por la justicia, no porque a usted o a mí me guste o no me guste. El reconocimiento se lo dan los trabajadores que cuando toman una decisión en asamblea son reconocidos, lo que tienen es legitimidad y sin duda este cuerpo delegado ha logrado una reivindicación en el estatus del trabajador. ¿Te parece justo esto, legítimo? A mí ¿Dejar 1.350.000 usuarios sin poder viajar? Me parece que tiene que ver, primero, lo que primero uno tiene que ver es un reclamo de los trabajadores que hay que aceptarlo, porque las condiciones de vida, sin duda, ustedes estuvieron recién charlando el tarifazo, pero luego hay que ver el impacto que está teniendo la devaluación sobre los salarios. 42.000 pesos de salario promedio tiene un trabajador de subte. Bueno, pero tiene 42.000 pesos de salario promedio. Yo creo que nada... Gente que hoy no pudo viajar gana 10.000, 12.000, 14, 18.000. Y bueno, pero hay porque todo es relativo, digamos, pero esto tiene que ver con un concepto que tenemos que intentar ponernos de acuerdo en la Argentina. Si esto lo permitimos, mañana vale cualquier cosa. No, lo que no nos guste lo hacemos del modo que queremos, imponiendo la voluntad del otro. Yo creo que son imágenes muy fuertes. Usted tiene una mirada muy clara respecto de la responsabilidad de los trabajadores. Yo le propongo también que mire el accionar de la policía. Me parece que es desproporcionado, que es algo absolutamente que no va a contribuir. Yo creo que hay que hubiera hecho que no se cumpla la ley. Diálogo, pero, a ver, digamos, nuestro ¿Pero cómo país... es una mesa de diálogo con alguien que dice yo hago esto o no hago nada? O me dan esto pero es que no es así. o no concedo. O sea, el problema, el conflicto con los trabajadores del subte viene hace meses. O sea, han hecho otro tipo de medidas que evidentemente no han logrado establecer una mesa de consenso, una mesa de diálogo. A mí me parece que
hay que estar muy alerta respecto del accionar de la policía hoy en los conflictos sociales y en los conflictos gremiales. ¿Por qué? Porque hay una devaluación que va a impactar sobre los precios, que va a impactar sobre el poder, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, hay dificultades por la pérdida de empleo. Es decir, es un escenario complejo. Si nosotros metemos la policía más allá de lo que puede implicar en términos de que al resto de la sociedad le pueda jorobar una medida, como puede ser a veces un corte de ruta, pero digo, este accionar es el mismo que ha habido con los 1.200, 1.000 y tanto, o quizá un poquito menos de despido, pero no menos de 800 despidos en Cresta Roja hace algunos días. Es decir, me parece que tenemos que llamar la atención respecto de no acostumbrarnos a estas imágenes. Lo que sí tenemos que ver... Yo no me quiero acostumbrar a estas imágenes, no me gustan, me duelen. Lo que digo es que tampoco nos podemos acostumbrar a que cualquiera haga cualquier cosa, que corten un metrobús mañana, una ruta pasado, que bloqueen una puerta, que impidan que el que quiera trabajar cumpla sus tareas, que los paros sean a la violencia y a las trompadas, y si me gusta bien y si no, no. O como cuando fueron al sindicato de Moyano, un vallado de trabajadores diciendo a la justicia, usted no entra. Bueno, no sin duda, bueno, digamos. eso sin duda puede haber. A lo que voy. Puede haber eso. Ahora, me parece que... Y somos muy críticos y incontestatarios de la justicia, Daniel. Y la verdad, todo esto que usted dice es lo que está pasando y por eso el gobierno es el que primero y fundamentalmente tiene la mayor responsabilidad. Bueno, ahí entonces partimos de ahí, después uno puede discutir cuál... Pero es que hay cosas que no se negocian, no puede haber gente que esté haciendo esto abajo del subte. ¿Quién es el responsable si mañana pasa algo? Bueno, sin duda, eso es un elemento a discutir ahora. Lo que no puede haber como concepto central en este escenario en la Argentina de hoy es una actitud de creer que desde la fuerza de seguridad se puede lograr la estabilidad en el país. Porque hay un reguero de problemas. Estoy de acuerdo y tiene que ser la última instancia. Pero no solo la última instancia, tiene que haber ya una mesa de diálogo, no para un acuerdo nacional que discuta cómo vamos a llevar adelante el ajuste, sino cómo vamos a resolver los problemas. Porque acá lo que tiene que comprender el gobierno es que hay que actualizar los salarios que están por el piso, digamos, de distintos gremios que acordaron determinadas paritarias por rama, donde hoy la devaluación ya está proyectando una inflación más cerca, superior al 30 o rondando el 30 que el 15. Si esa actitud no es la que está presente... Santa Fe y Mendoza van a actualizar ya con cláusula gatillo como contemplaron los convenios y la mayoría, el problema es que se van a revisar en septiembre, octubre, quizás en algún caso no estaría mal revisarlo antes. Eso, la caída en el mercado interno hace que, por ejemplo, Cresta Roja fue una insignia del gobierno que fue con la gobernadora y con el presidente a reinaugurarla cuando tenían problemas. Duró nada, digamos, y ahora... ¿Con qué cara se le puede decir a los trabajadores que el mismo presidente en su cara les prometió la continuidad de su puesto de laburo que no tengan legitimidad para salir a reclamar? Si se están quedando sin trabajo. Entonces, ante ese cuadro, le ponemos la gendarmería, le ponemos los tanques, vamos con esos líquidos que tiran, que irritan los ojos, van con los bastones. La verdad que el país así, de acá a por lo menos unos cuantos meses va a ser muy complicado. Entonces, ese es el problema que me parece que no terminan de comprender. Ustedes mismos fueron los primeros en dejar de cortar el Metrobús. Dieron el ejemplo, si se quiere, de que se puede protestar sin llegar a esto. Esto es extorsionar con la gente. Ustedes reclaman 9 de julio, lo arreglan con desarrollo, lo arreglan con la policía y pueden protestar y visibilizarse. Sin duda, uno entiende que su conflicto es un conflicto sectorial donde la sociedad mira, digamos, y está atenta a cuál es el reclamo. Y en el caso de los trabajadores del subte, yo entiendo que ha habido una serie de reclamos de levantar molinete, de paros que no tenían que ver con esta situación de hoy, pero me parece que hay dos partes también. Yo no es porque incluso no estoy tan interiorizado respecto a cómo fue el devenir del conflicto. Sin duda son imágenes difíciles. Ahora, me parece que hay una tendencia del gobierno de creer que mostrando mayor presencia de un aparato represivo puede atenuar la conflictividad que se puede expresar. Y yo estoy de acuerdo que los reclamos tienen que ser sobre todo discutiendo con la sociedad, porque incluso creo que la sociedad está de acuerdo en que tiene que reabrirse paritarias, que el salario está por el piso, está de acuerdo en que el FMI hoy se presente en la escena política y económica del país es un problema. Digamos, hay un montón de elementos donde la sociedad va a exigir un cambio de rumbo en el gobierno. Ahora, bueno, sin duda son elementos que hay que tener en cuenta y que hay que establecer esos debates con la sociedad cuando uno está en un conflicto puntual. Usted acompaña la marcha del viernes 25 de mayo para oponerse al acuerdo con el fondo, en donde van a estar Moyano, Micheli, Yasky. De hecho, hoy tuvieron la bendición de la Conferencia Episcopal Argentina. No pasó inadvertido el dato.
fue a las 10 de la mañana, allí estuvo Pablo Moyano, que además quiere comandar la CGT cuando el 22 de agosto en el Confederal se resuelva quién va a ser la sucesión del actual triunvirato. Yo no sé, Vani, si tenemos esa foto, pero me parece que es una foto que habla por sí mismo. De lo que ha pasado, insisto, en el transcurso de esta mañana con Pablo Moyano, con Yasky, con Micheli, que son los que van a comandar la marcha del próximo 25 de diciembre. Es esta, y además con Gustavo Vera, que es un poco el nexo y el interlocutor válido de Francisco. Pero la foto no es menor, acá está el titular flamante de la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Va a acompañar Daniel el viernes o no? Nosotros vamos a tener el jueves, el conjunto de los movimientos populares, de los movimientos sociales, una reunión con Palazzo, entiendo que Pablo Moyano, donde nos van a plantear las características de la movilización. Nosotros, en principio, vamos a acompañar. Entendemos que las políticas económicas del fondo son lesivas para los intereses de los trabajadores. Nosotros vamos a proponerle, porque estamos trabajando ya en vistas de una marcha federal para el próximo 28 de junio, que va a salir desde La Quiaca, de Tierra del Fuego, del conjunto del país, distintas columnas de trabajadores que van a llegar el 1 de junio. Vamos a hacer un acto allí en el Congreso, donde vamos a plantear una agenda social que tiene que ver con la emergencia alimentaria, con la obra pública vinculada con el trabajo en cooperativas, con la emergencia en adicciones para nuestros chicos, con la situación de la agricultura familiar, porque entendemos que hay un momento de propuestas y que no solo las propuestas tienen que venir del lado del ajuste. Si nosotros nos resistimos a que nos obliguen a discutir cómo nos tenemos que ajustar y no comprendamos que la situación ya es difícil, que el ajuste va a empeorar la situación social en nuestro país y que la situación social se discute como discutimos la emergencia alimentaria, como discutimos la emergencia social, con participación de la Iglesia. Vamos a convocar a las centrales obreras, va a ser un acto de más de 200.000 trabajadores que va a presentar mañana a las 4 de la tarde en el Congreso. Vamos a presentar con presencia de la Pastoral Social, con presencia del obispo Maletti, con Juan Carlos Smith de la CGT, con distintos sectores de los bloques opositores, esta agenda de propuestas a debatir, tratando de construir mayorías y presentando alternativas. Nosotros están tejiendo un espacio político, ¿no?, que se llama Vamos. Yo tenía ese dato, al menos, que están tejiendo un espacio político en el que podrían confluir con el movimiento Evita. Esa es la información que yo tengo. ¿Es así? Sí, efectivamente. Nosotros hoy también, digamos, a partir de la representación sectorial de nuestros compañeros, estamos también pensando una propuesta política vinculada con Victoria Donda, con Leonardo Grosso, con Claudio Lozano, el progresismo popular, que tenga un perfil. Jorge Ceballos también. Jorge Ceballos, Humberto Tumini, bueno, compañeros del movimiento Evita, el Chino Navarro. Eso me parece muy saludable porque eso le da una opción también para procesar el proceso político, también a aquellos que los acompañan. Y nosotros creemos que la conflictividad tiene que tener una resolución institucional y a través del diálogo. Sí. Ahora, tiene que haber las condiciones, y el gobierno tiene que comprender que tienen que construir escenarios para que eso se pueda procesar de esa manera. Hoy se encuentran dificultades para que esa situación se pueda dar, digamos. Dios quiera que exista la lucidez necesaria, porque Daniel, yo lo traigo y a veces me pongo vehemente con estas cosas, pero desde el respeto y por sobre todas las cosas, desde esto de entender que usted es un tipo que intenta todo el tiempo acercar postura y tender puentes. Equivocado no, podemos coincidir. Pero lo que creo es que esto es lo que no podemos perdonar, es cuando no hay puentes, todo está dinamitado, sea del gobierno, y esa decisión de la policía en este contexto donde ponían todo eso que usted ve ahí, no podemos permitirlo. Nada más, que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Sin duda, sí, eso es, efectivamente uno lo puede compartir. Ahora hay que ver que se repiten situaciones complejas en el terreno represivo, ¿no? O sea, porque hoy fue el subte, ayer fue Cresta Roja, mañana será otro conflicto, y eso hay que también alertar, porque esta policía es la policía que nosotros sabemos a lo largo de la historia que tenemos y lamentablemente no está preparada para abordar ese tipo de... Pero esos manifestantes en muchos casos también son los romeros que están prófugos, los que aparecen con un mortero disparando y pudiendo matar gente, como pasó en la Plaza del Congreso, en medio de la genuina protesta por un reclamo de una ley que no convalidaban muchos sectores, pero cuyo método no es el que corresponde, y hoy está con pedido de captura y todavía no está donde tiene que estar, ajustado a derecho. Y fue un candidato de un partido, no importa cuál,
y que quiso representar los intereses del pueblo y ajustado a derecho. Bueno, ¿Me explico? Entonces también está eso. Porque si no ahí estamos no había viendo siempre una imagen. No, yo simplemente atiendo a quienes creemos nosotros que son los principales responsables, que son quienes tienen la institucionalidad y tienen que convocar al diálogo y tienen que atender, en todo caso, para aislar a los violentos. Yo creo que aquí ha habido un reclamo genuino de los trabajadores que se fue extendiendo en el tiempo y que no se abordó con la lucidez quienes gobiernan necesaria para evitar que se llegue a una situación Pero el gremio pactó una paritaria, nos puede gustar más o menos, pero es el reconocido jurídicamente. Y bueno, pero el problema es que si un gremio reconoce una paritaria y los imagina trabajadores no lo reconocen, ahí habla de una falta de legitimidad del gremio. Porque Bueno, si un gremio pacta el 15 y los trabajadores... Pero es lo que está acordado. Es lo que, Daniel, cuando pacta un gremio en cualquier empresa, hay 1000 trabajadores, hay 200 que están en desacuerdo. Ahora, no por eso van a obstaculizar que 800 trabajen. A mí me parece que en el subte la mayoría de los trabajadores tienen una legitimidad. Para eso le pidió la Corte que hagan el censo necesario, que aporten la documentación efectiva. No se expidió sobre la cuestión de fondo. En el mientras tanto no tienen la validez para. Deberían acelerar eso. A mí me parece que justamente quien pactó un acuerdo paritario lo hizo sin la legitimidad de los trabajadores, que es lo que es muy claro que en el subte han tenido otra lógica de funcionamiento y han tenido la posibilidad de tener una cantidad de mejoras que, como usted señala, los sueldos que han alcanzado no son los sueldos de los cuales han partido y sabemos lo ventajoso que es. Ahora está en toda su legítima defensa querer defender esas condiciones de trabajo. Eso no hay duda. Mi problema es esto, el método. La forma es tan importante como el fondo. Las dos cosas. Aunque no hay que perder de fondo, de vista el fondo, que es lo importante. Daniel, gracias de corazón, como siempre, y éxitos. La reunión, me dijo, es mañana, la puesta en escena, el lanzamiento. Mañana va a ser la presentación a las 4 de la tarde en el Congreso, con el conjunto de los bloques opositores, van a convocar al oficialismo y van a presentar una agenda social acompañado de la CGT, de la Pastoral Social y el resto de las centrales obreras. Dios quiera que estén en la mesa, eso es lo importante. Muchas gracias. Bueno, ¿está Dalmacio Mera en línea? A ver si podemos hablar. Hoy fueron 4 los que firmaron el dictamen en minoría en el Senado. Rodolfo Urtubey, el hermano del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, Dalmacio Mera, quien seguramente lo vamos a poder contactar, es primo del gobernador Urtubey, también Camau Espínola, que vino aquí hace poquito a La Lupa el año pasado, en realidad ya a uno le parece que fue hace poco porque vuela el tiempo en la Argentina, y Snopek, el senador jujeño. Correcto. Senador Dalmacio Mera, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Fue fruto de un acuerdo político y tuvo algo que ver el paso de Urtubey por la Casa Rosada o el diálogo de la Casa Rosada, Frigerio en particular, con los gobernadores, este proyecto alternativo que se escinde de la idea mayoritaria dentro del peronismo de retrotraer tarifas a noviembre del año pasado? No, fue la respuesta del Poder Ejecutivo a acciones conjuntas que las han dado varios gobernadores, entre ellos el gobernador Urtubey, y la hemos dado con mucha claridad en la reunión de la semana pasada en la plenaria de comisión, donde el bloque en su conjunto, en cabeza de su presidente del bloque, Miguel Pichetto, dijo: traigan una propuesta alternativa que el presidente no vaya a vetar para que al otro día tenga un efecto la ley que vamos a aprobar, en virtud de 2 situaciones, una fundamental y otra de forma, que no es menos importante. La fundamental tiene que ver con que lo que nos importa a nosotros como bloque es que al otro día los usuarios, las pymes, todo el mundo que paga una factura que no es razonable respecto al contexto económico que vivimos, tenga una noticia que sea perdurable en el tiempo, tenga certidumbre, no entre en esta incertidumbre interminable con la que vivimos en la Argentina hace décadas respecto de los servicios públicos. Y la otra es el hecho de que la ley ciertamente no nos conforma en su redacción, en el resultado que puede tener, en la judicialización que creemos que puede conllevar todas las dificultades que el texto de la ley presenta, y en este marco fue el planteo que se le hizo al gobierno, y el gobierno hoy, después que estábamos firmando el dictamen, estábamos terminando la plenaria, el presidente provisional del Senado, en nombre del gobierno, dijo que ellos se avenían a ver lo del IVA, hicieron algunos planteos respecto de lo que iban a plantear
como despacho propio de comisión. Así que esto abre la puerta a lo que como bloque pretendemos, que haya un entendimiento y que haya una ley que al otro día funcione y que vuelva razonable las tarifas y que la gente la pueda pagar y no entremos en la discusión si se va a vetar, no se va a vetar, si juntamos los 2 tercios, qué no se vota, qué se veta, qué no se veta. Senador Mera, muchas gracias por este ratito para con nosotros, muy gentil. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Bueno, oficialmente Nacho acaba de confirmar que fue una gestión, que el proyecto es del oficialismo nacional, que ellos tenían esta lógica para negociar y es el acuerdo que aflora entre el gobierno y un sector minoritario hasta acá del peronismo, con 4 senadores sobre bloques que entre el de Pichetto y el de la expresidenta reúnen casi 50 voluntades, que están diciendo, ¿no es cierto?, que, bueno, van a acompañar al oficialismo nacional en la idea de establecer un puente y que la reducción de tarifas pase por bajar impuestos, no por retrotraer los últimos aumentos a noviembre del año pasado. Exactamente. Me parece una decisión política no menor. Sí, hoy pasó un gobernador por Buenos Aires, además de Infran, que fue a ver a Macri, pasó un gobernador por Buenos Aires, justo me lo crucé en la zona de Plaza de Mayo, no iba a Casa Rosada, y le pregunté por el doble juego del peronismo, el bloque peronista, le pregunté si creía que se podía partir, y dice, por primera vez veo a varios senadores que están generalmente detrás de Pichetto, que no quieren hacer lo que quiere hacer Pichetto. No logro comprender qué le pasa a Miguel. Una definición. Pues la noche, ¿cómo termina? No sé, pero va a seguir fresca. Lamentablemente siguen las temperaturas otoñales. Vamos a tener sol que nos va a acompañar hasta el domingo. Inclusive parece que van a venir nuevamente las precipitaciones o en realidad el tiempo inestable a partir del día lunes. Así que a seguir disfrutando de toda la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, porque vamos a tener un clima con temperaturas bajas a la mañana. Va a ascender a los 18, 15 grados más o menos por la tarde, pero va a estar con el sol. Y sin agua, que es lo importante. Sin agua, que es lo más importante. ¿No se arrepintió? ¿Se casa Hugh Grant? Ya me meto en la economía, ya está Javier Milei. Exactamente, 57 años, decidió por fin pasar por el civil. Ahí está con Ana, su pareja de hace más de 6 años. Ella también es productora del canal ESPN. De ESPN, es productora de ESPN y también, bueno, productora de otros programas y demás. Hace mucho tiempo que están juntos, tienen 3 hijos. De los 5 que tiene Hugh Grant. De los 5, porque él tuvo con su anterior pareja, que era japonesa, 2 hijos. Correcto. Con ella tiene 3 más. Disfrutan de esto, no lo pueden creer, en el mundo del espectáculo, este hombre que con Notting Hill estalló junto con la querida Julia Roberts. Después estuvo con la Noche de Furia, ¿cómo era la esa película? No me metas en brete. No, para que concejales los que quieras, diputados, senadores, algún expresidente, ahora mucho de cine. Muchas noches y un funeral, algo así. Ahora lo voy a buscar, para que me olvidé el título, ya lo tengo por acá. No, 4 bodas y un funeral. Ahí está, muy bien, Javier. Bueno, y ya confirmó, se va a casar en Inglaterra, de donde él es oriundo, así que felicitaciones a Hugh Grant. Gracias, Pau, por este ratito. Había que matizar un poco. Javier Milei, ¿dónde está la economía hoy? Bienvenido, señor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me parece que estamos frente a una situación muy delicada. El hecho de la corrida que se gestó el 28 de diciembre con el avance de la jefatura de gabinete sobre la independencia del Banco Central, que nos costó llevar la tasa de interés al 40%, a devaluar la moneda a 50% a pesar de vender 10.000 millones de dólares de reservas, ¿sí? Digamos, esta situación que además implicó una aceleración inflacionaria de más de 10 puntos y que como corolario nos pone a tener que ir al Fondo Monetario Internacional, dejando en evidencia que la estrategia del gradualismo a velocidad tortuga embarazada falló y que ahora hay que hacer el ajuste. Y que lo que hay que entender es que ahora el dilema es un dilema muy fuerte, porque es o hacemos un ajuste y nos bancamos una recesión o vamos a una crisis de órdago. Concretamente el punto es así. ¿es recesión o crisis de órdago? O crisis de órdago.
Esas son las opciones que tenés. ¿Guatemala o Guatepeor? No, bueno, está bien, digamos, bueno, ahora llegó el momento. A ver, estos son los costos de las estupideces hechas por los gradualistas. Nos endeudamos 105.000 millones de dólares en el mercado, tenemos que ir a mendigarle 30.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos cortó el financiamiento. Estamos en el medio de una tregua, de una crisis cambiaria, pero la crisis estamos en una tregua. Entonces, sí, de hecho hoy el dólar bajó 24.90, aparecieron oferentes, la gente no sacó los dólares por ahora del banco. Por ahora. Por ahora no hubo corrida bancaria, pero el estrés cambiario está patente. Exactamente. Entonces, hoy, digamos, tenés que hacer el ajuste sí o sí. Ok, se acabó, se cortó el financiamiento de afuera, vas al fondo. Cuando vos haces un ajuste, que el ajuste sea recesivo o expansivo depende que frente al ahorro que implica el ajuste esté acompañado o no de inversión. Bajo la actual situación de incertidumbre no va a haber aumento de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser recesivo. Esa recesión que va a ser, o sea, la caída de la actividad va a implicar caída en el empleo, caída en el salario real, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia y además aceleración inflacionaria por caída de la demanda de dinero que viene desde el 28 de diciembre del año pasado. Ese es el contexto. O sea, invertir todos los números del segundo semestre del año pasado que le dieron caldo de cultivo al oficialismo para tener la elección que tuvo. Exacto. Y quizás entonces el INDEC esté empezando a despedirse de los datos favorables como hoy, que dijo que la economía creció 1,4 en marzo, menos de lo que muchos pensaban, pero que se contrajo 0,1 de manera desestacionalizada respecto a febrero. Exactamente, con lo cual lo que vas a empezar a ver es, primero porque se había agotado el rebote del gato muerto. ¿Sí? Recordá que el nivel de actividad que mostramos gato muerto. Rebota. El año pasado implicó volver al PBI que teníamos en junio de 2015. Los datos de empleo privado de fin del año pasado son los mismos que agosto del 2015, o sea, fue un rebote, estuvo la caída muy fuerte, los dos primeros, lo que fue el primer semestre del 2016 y de ahí recuperó la economía. Pero en realidad en niveles estamos igual que en el 2015, estamos igual que en el 2011 y en términos per cápita somos 7% más pobres. Esa es la verdadera pintura. ¿7% más pobres que cuándo? Que lo que estábamos en el 2011. Porque tenemos el mismo PBI, pero la población siguió creciendo. Entonces, la realidad es que ahora, digamos, Macri va a tener que sacar chapa de estadista. Macri debería ponerse el traje de Pellegrini, es decir, agarrar y enfrentar los problemas y resolverlos por el bien de la sociedad. Es decir, obviamente que eso no va a ser libre de costo en términos políticos, pero la historia se lo reconocerá. La otra alternativa es que se siga guiando por los incompetentes de Marcos Peña y de Durán Barba y nos lleve a una crisis colosal y que la historia lo recuerde como un político miserable, ¿sí?, que por tratar de conseguir la reelección nos hundió en una bruta crisis. Mientras te escucho, Javier, pienso, Macri dirá, pero es que Marcos Peña y Durán Barba me trajeron hasta donde estoy. Con Marcos Peña y con Durán Barba hice lo que todo el mundo decía que no podía pasar, que yo sea presidente, que gane la elección de medio término. Es un poco enamorarse del instrumento. Es cuando Menem se enamoró de la convertibilidad con Cavallo, o cuando De la Rúa se enamoró de la convertibilidad del 1 a 1 y dijo, no, si salimos de esto, era Duhalde el que planteaba la cesación de pagos y en todo caso la devaluación. ¿Me explico? Me parece... La psiquis de Macri sí, está pero me puesta parece, para esto. No, me parece distinto porque probablemente Marcos Peña sea brillante, digamos, como un politólogo para ganar elecciones, pero es un incompetente en lo económico. Es decir, él, junto al vendedor de humo keynesiano de Pratt Guy, vendieron esta idea del gradualismo, porque supuestamente había que evitar un ajuste doloroso. ¿Sabías que todos los planes de estabilización de shock del 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos? Que todos los programas gradualistas, todos terminaron mal. Entonces, digamos, plantearon un falso dilema. ¿El plan Primavera fue gradualista? El plan Primavera, claro, fue un parche. Y así terminó en una hiper. Convertibilidad fue shock.
fue bien de shock. 91. ¿Qué te parece si no fue de shock? Claro. Digamos, fijaste el tipo de cambio y eliminaste, digamos, la política monetaria de Cuajo. El tenden dual de Remes-Lenikov fue shock. Dólar a 4. Eso fue shock y mirá después cómo recuperó la economía. Eso, de hecho, fue lo que le permitió toda la recuperación cíclica que disfrutó Kirchner. Ahora, sin hacer nada. Te escucho, Javier, y espero que el que esté del otro lado esté tan atrapado como en mi caso con la conversación, más allá de que estamos hablando de muchas cosas macros, pero tienen impacto en la gente. Te escucho y te digo, bueno, pero Chile hace 30 años que hace más o menos lo mismo. Uruguay no ha tenido los saltos que hemos tenido nosotros. Australia, Finlandia, etcétera. Canadá son economías que no discuten estas cosas, no discuten shock o gradualismo. Tienen una tendencia, no se salen mucho del circuito, el corsé, impusieron determinadas reglas y evidentemente la sociedad transita ese andarivel. ¿Por qué es tan difícil en la Argentina? ¿Por qué vamos del peronismo menemista al peronista kirchnerista, el de derecha y el de izquierda en simultáneo dentro de la misma estructura? Bueno, yo creo que ahí hay un problema básicamente que Argentina tiene una producción de keynesianos brutos como en ninguna parte del planeta. Es decir, vos te encontrás que la keynesianera de Córdoba y Junín produce economistas que dicen que la inflación tiene que ver con cualquier cosa menos con la emisión monetaria. Entonces, si existen... A ver, fíjate esto, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? Empieza hablando del año 2800 a.C., la quinta dinastía de los sumerios, explicando cómo los controles de precios no funcionaron nunca. Que en realidad la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Acá se sigue discutiendo que no, que tiene que ver con cualquier otra cosa, que los costos, que la puja distributiva, no sé cuántas estupideces más. Deja de emitir, vas a ver cómo se acaba la inflación. ¿Sabes qué? Yo debo tener Twitter hace 2 años y medio, como mucho. Cuando empecé a Twitter lancé a los impresentables keynesianos, estructuralistas y a toda esa fauna que aparece ahí en la keynesianía de Córdoba y Junín, que me demostraran que era posible la inflación entonces en una economía de trueque. Todavía estoy esperando. Nacho. ¿Hay alguna posibilidad de que el ajuste alguna vez no lo pague la clase más baja ni la clase media, sino que lo pague la clase más alta, Milei? A ver, me parece, yo tengo otra división de la sociedad. Para mí la división de la sociedad es totalmente distinta y te va a decir quién paga siempre. Para mí la sociedad se divide entre el sector privado que se rompe el lomo para crear riqueza y la corporación política que son unos parásitos inútiles chupasangres, ¿sí?, que viven del esfuerzo de los demás, ¿sí? ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que el segundo grupo es el que maneja el que tiene el monopolio de la violencia. Fíjate esto, cuando vos tomás los beneficios de las empresas en la economía, por cada 100 que generan de beneficios las empresas, el Estado tiene 146. Es decir, si los parásitos le ganan a los que crean riqueza, estás muerto. A ver si entendemos. Este país es inviable. Es inviable porque los parásitos les va mejor que el que produce, que el que se esfuerza, ¿sí? Entonces, listo, está claro. Es decir, Argentina es inviable. ¿Sabes quién va a pagar siempre el ajuste? Los del sector privado. Jamás vas a tocar los privilegios de la corporación política. A mí me decían, no, porque ahora viene la reforma tributaria. ¿Sabes lo que dije? No va a pasar nada, no va a ceder ningún privilegio de la corporación política. ¿Sabes cuánto tiempo tardaríamos en alcanzar la presión tributaria de Chile? 75 años. Con este ritmo de reducción que planteó el gobierno. 75 años. ¿Sabes por qué? Porque el gasto público en términos reales, es decir, la que se lleva la corporación política chorra, parasitaria e inútil, ¿sí?, esa no se toca, porque en términos constantes permanece... Ahora, Javier, te entiendo, pero me sale el politólogo de dentro. Vos necesitás a la corporación política, entendida por corporación, si vos querés de términos peyorativos, lo que sea, no importa, pero a la política la necesitas para garantizar la democracia, las libertades, para la ecuanimidad, la división de poderes. Bueno, a ver, primer elemento, no pontifiquemos la democracia cuando existe algo que se llama teorema de imposibilidad de Arrow, que no asegura que la democracia, aun cuando seamos todos coherentes, el resultado no es coherente en el agregado. Con lo cual, tengamos mucho cuidado con la democracia, porque uno de sus vicios es el populismo. O sea, el cual nosotros lo sufrimos fuertemente. Segundo, lo primero que hay que tener en cuenta es que el Estado es nuestro enemigo.
¿sí? El Estado es nuestro enemigo. No es que el Estado somos nosotros. No. El Estado son los que lo gobiernan. Olvídate. O sea, es una manga de delincuentes que nos viven robando. Porque aparte, ¿cómo se financia? Se financia con impuestos. Los impuestos son un robo, ¿sí? Porque si yo voy, mira, hola Paulino, ¿cómo estás? Dame el 50% de sus ingresos. ¿Qué haces? Me sacás a patadas. Voy mañana con un papel firmado y te digo, mira, Paulino, me tenés que darle el 50% de tus ingresos. Lo tengo acá firmado en un papel. ¿Quién lo firmó? Yo. Otra vez me sacás a patada. Mañana vengo con el matón del barrio y digo, Paulino, ¿me das el 50% de tus ingresos? ¿Qué vas a hacer? Me los vas a dar. Eso es equivalente a los impuestos. Te digo, es más, el ladrón vulgar es ética y moralmente superior al político. ¿Por qué? Porque en realidad da la cara, se enfrenta, se arriesga. En cambio, el político usa el aparato represivo del Estado, tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? Y además es un ladrón estacionario, te roba todos los días. Con lo cual, lo primero que hay que entender es que el Estado es nuestro enemigo. Además que todas las intervenciones del Estado, ya sea la autística, ya sea la binaria, ya sea la triangular, todas generan daños, directos e indirectos, con lo cual todo lo que haga te va a hacer mal. Es más, no existe forma que lo que haga el Estado lo gaste bien. Porque como decía Friedman, vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otros, en vos o en otros. ¿Cuál es la mejor forma? Que vos gastés la tuya en vos mismo. ¿Por qué? Porque sabés lo que te costó ganarla. Entonces la valorás y sabés en qué gastarla y en qué la querés gastar. Después, por ejemplo, si vos gastaras la tuya en otro, por ejemplo, cuando haces un regalo, ¿qué haces? Y tratás de quedar bien con lo menor posible, o sea, minimizás el costo. Cuando vos gastás la de otro en vos, dale que va, ¿no? Gastamos de lo lindo, despilfarramos, total es de otro el que paga la cuenta. ¿Cuál es la peor combinación? Gastar la de otros en otros. Eso se llama estado del bienestar, pero eso está mal llamado, se debería llamar estado del malestar, porque nunca funciona bien. Entonces, lo primero que hay que entender es que entonces el Estado nos roba, el Estado es nuestro enemigo, nuestro Estado es el ladrón, es el violento, ¿sí? Y con todo ese contexto, lo que tenés que tener en cuenta es que vos deberías minimizar el tamaño del Estado y que el cero está dentro del conjunto de solución. ¿Por qué? Porque la tecnología quizás diga que hoy esto es lo que debemos soportar de Estado. Por ejemplo, yo en términos estáticos soy minarquista, o sea, solo seguridad y justicia. Pero en términos dinámicos, la tecnología puede evolucionar lo suficiente, ejemplo, robots, que se está discutiendo esto, ¿sí? Para hacer la política y, digamos, con eso minimizar el Estado. O sea, y si es posible, llevarlo a cero. La definición del Estado. No existe más el Estado como el Estado cabeza de la familia. Vos tenés que entender que cuando me hablas del Estado, para mí, o sea, viste que en un momento el gobierno decía, no, el Estado en tu barrio. Para mí el Estado en tu barrio me suena al pedófilo en el jardín de infantes. Bueno, listo, digamos, ok, así, digamos, o sea, y la historia argentina, ¿qué te muestra? Justamente eso. Entonces, en realidad parece que le tenemos mucho miedo a la libertad. Vos sabés que, por ejemplo, cuando Argentina aplicó las ideas de Alberdi, ¿sí? Se convirtió a fines del siglo XX en uno de los 5 países más ricos del mundo, posición que fue manteniendo a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Vos sabés que es muy interesante, en esa época todos los ministerios entraban en la Casa Rosada. Gracias, Javier. No, polémico, como siempre, efusivo. Pero ¿sabes qué? Válido. Sí, porque es la discusión que tenemos que dar. Gracias de corazón. Hasta la próxima. No, gracias a vos. Que sea pronto. Javier Milei aquí con nosotros. Pausa, no te vayas. Cuando volvamos, Gustavo Segre y 2 adelantos sobre Brasil y el tema Odebrecht. Impactantes. Ya venimos. El agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Llegó Icolon, la primera compañía de seguro 100% digital de la Argentina, que vino a transformar la forma de asegurarte. Asegura tu moto de manera rápida. Ingresa a www.icolon.com.ar. Aprovecha la promoción lanzamiento. 25% de descuento durante los primeros 4 meses en el seguro para tu moto. Icolon es marca registrada de Colón, compañía de seguro sociedad anónima. Promoción, ver bases y condiciones en www.icolon.com.ar.
Evita multas por poda sin permiso. Ordenanza Municipal número 3017/91. Del 1 de abril al 31 de mayo, gestiona gratis tu solicitud al 0800-999-1234. Cerca tuyo. Municipalidad de Florencio Varela. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. 29 de mayo, 20ª edición de los premios Gardel. Nominados al Mejor Álbum Tropical, A Punto de Estallar. Mejor Álbum Tropical, Los Lirios de Santa Fe. Premios Gardel 2018. Los Lirios de Santa Fe. Los Lirios. No le digan a nadie, pero yo tengo el plan perfecto para el sábado a la noche. Nos aseguramos una buena compañía. Que haya comida, mucha comida. Luego buscamos nuestro lugar favorito. Y por último, presionamos el botón que hace que todo suceda. Accede a Netflix tocando un solo botón desde tu control remoto de Telecentro y disfruta de La Casa de Papel parte 2. Telecentro Play. Microconcreto. Fabricación de mesas y mesadas en piedra sintética de microconcreto. 12 tonos de piedra. Microconcreto. Mobiliario eterno. Fábrica de grifería Aqualaf. Diseño e innovación para tu baño. Empresa argentina líder en calidad y tecnología. Aqualaf. Vida Argentina. Ofrece las mejores máquinas para la elaboración de milanesas. Vida Argentina. Innovación y calidad al alcance de su negocio. Lo que quieras, cuando quieras y donde quieras, porque llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Sí, escuchaste bien, con Telecentro Play tenés la posibilidad con tu EcoSmart volver a empezar un programa que está en vivo o disfrutar de las últimas 24 de televisión, ver series, películas, grabar tu programa favorito y mucho más. Ya sabes que si sos cliente de Telecentro, activa esta app en telecentroplay.com.ar o bien llama al 638000000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pacache de gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta a todo. Está el querido Gustavo Segre en Brasil para 2 títulos notables en el cierre del programa. Gustavo, bienvenido. Muy buenas noches, señor. Gracias, buenas noches para ustedes también. ¿Lula se lanza el domingo como candidato presidencial en Brasil pese a estar preso? Sí, señor. La primera vez en la historia brasilera que tendremos un candidato que no va a lanzar él formalmente la candidatura porque está preso. Lo harán sus correligionarios o compañeros o lo que quieran denominar del Partido de los Trabajadores en diversas ciudades. Y hoy la ONU, Organización Nacional de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, le negó un pedido a través de la Comisión de Derechos Humanos donde Lula había solicitado que sea liberado por la justicia brasilera. La ONU entendió que no tiene ningún tipo de injerencia, que es algo claramente de la justicia, y se abstuvo de opinar y mucho menos de solicitar entonces la liberación del expresidente. O sea, el título es Lula va a ser el candidato del Partido de los Trabajadores, no hay bendición a ninguno de los propios, será él en prisión.
A partir de ahora y como precandidato, porque las listas cierran el 15 de agosto y a partir del 15 de agosto seguramente el Ministerio Público le va a pedir la impugnación. Lula no puede ser candidato, pero él defiende esa candidatura porque si no teme que el partido y los simpatizantes se olviden de él precisamente por estar preso. Hoy Lula prácticamente no sale en los diarios, salvo cuando tiene estas negativas o de la ONU o de alguna instancia de la Suprema Corte de Justicia. Gustavo, el otro gran anticipo, y te pido brevedad porque estamos en el cierre, pero no quiero dejar de reconocer todo lo que has publicado en Infobae el sábado y a partir de allí todas las repercusiones locales en cuanto a la primera vez que Odebrecht habla a través de su abogado respecto al pago de coimas en la Argentina y lo hace con medios en la Argentina. Si la investigación entendés que ahora sí está a un punto en el cual difícilmente no avance y no tengamos correlatos de decisiones judiciales en la Argentina a propósito de las coimas de Odebrecht. Yo creo que la responsabilidad está en manos de la justicia argentina. Si consiguen descubrir una forma de poder obtener la colaboración de los arrepentidos de Brasil, sabremos quién pagó, cómo pagó, cuánto pagó y dónde pagó. La empresa dejó muy claro que quiere colaborar, pero necesita que los argumentos legales estén de acuerdo y alineados con lo que pide el Ministerio Público brasilero. Me fui de la entrevista optimista. No es menor. Hubo un método y le pagaron a socios locales y a través de ellos a funcionarios. Exactamente, eso fue inclusive lo que salió publicado en el día de hoy en La Nación, en función de las declaraciones del propio Marcelo Odebrecht, presidente del grupo. Pero va a haber más declaraciones. El único problema con esos videos es que nos van a dejar un poco más frustrados, porque vamos a saber quién cobró, pero no tiene ninguna aplicabilidad judicial. Enorme abrazo, Gustavo. Nos reencontramos. Gracias. Que sigan bien. Impecable, Gustavo Segre. Qué cierre. Chao, Pau. Qué cierre. Nos vemos. Estamos jugadísimos. Nacho. Chao, Pau. A volver. Mañana nos reencontramos. Chao.